transmitiendo. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Lilia Guerra y bueno, el día de hoy tenemos el tema de comunicación no verbal y el día de hoy tenemos un gran invitado y muy especial para mí y es David Navarro, es asesor de imagen y es director de Imagen Excellence. Bienvenido, David, ¿cómo te encuentras? Hola Lilia, muy bien, qué honor estar aquí contigo en vivo. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema si quieres. Y Adelante. platícanos un poco qué es la comunicación verbal. La verbal, pues es todo lo que decimos, escribimos, y cuando un pensamiento se verbaliza, estamos comunicándonos a través de ese canal, lo verbal. Y cuando escribimos, pues también las palabras que utilizamos al escribir es la comunicación verbal. Okay. La comunicación no verbal. Es todo lo que no se expresa con la palabra, puede ser visual, puede ser sensitivo, puede ser experiencia, así que una experiencia, y dentro de lo no verbal, pues está el lenguaje corporal. Expresamos, ya sabes tú que hay esas investigaciones de hace muchos años atrás, y Albert Merabine dijo en algunas investigaciones que más del 90% de nuestra comunicación es a través de lo no verbal. Y según así más o menos las estadísticas que recuerdo es el 55% de lo que comunicamos es el cómo nos vemos o el cómo estamos en nuestra, digamos, semblante. El 38% de esa comunicación no verbal es el tono de la voz. O sea, 38% es el tono de la voz, la emoción que estamos comunicando. Y tan solo el 7% son las palabras que estamos diciendo. Entonces, para mí, cuando yo descubrí eso, Lilia, yo me quedé estupefacto y dije, ¿cómo es posible que le damos tanto peso a lo verbal y se nos olvida toda la comunicación del cuerpo, las emociones? Así es, David. Y fíjate, ahí, bueno, quisiera compartir que para mí es importante este tema porque, bueno, en mi área, en mi trabajo, lo veo todos los días y más con papás, con hijos, creo que es donde se ve mucho más todo este tema cuando los papás, bueno, se acercan y dicen, es que yo trato de decirle a mi hijo que haga esto bien, que es por su bien o que no tenga miedo o que esto está bien o está mal, pero muchas veces no estamos comunicándole a la otra persona realmente el mensaje, porque lo que vemos es lo que se queda impregnado en nuestra mente. Creo que lo verbal puede a veces hasta lo podemos pasar por alto. Y los niños, por ejemplo, están muy conectados con la mamá. Nosotros estamos muy conectados con las personas más cercanas y los conocemos tanto que podemos identificar esa comunicación y entonces lo que captamos es inmediatamente lo que expresamos con la cara y lo que expresamos con el cuerpo, pero no lo verbal. Lo verbal creo que siempre queda en segundo plano y es cuando como que no nos hace sentido. Y bueno, en el caso de los niños, yo creo, y en general yo creo, pero lo he visto más en casos con niños y relaciones de padres e hijos, en que bueno, ves la comunicación de la mamá y lo que se te queda es, me dice que no tenga miedo, pero ella tiene cara de miedo, entonces hay que tener miedo, ¿no? Y yo creo que pasa lo mismo, no es bueno, nos pasa lo mismo con todas nuestras relaciones interpersonales y con las personas más cercanas, ¿no? Nos dicen algo, pero la voz nos dice otra cosa, la cara nos dice otra cosa y entonces es como, no, me quedo con lo que percibo, no con lo que estoy escuchando. Lo que estoy escuchando parece muy padre, pero no me hace sentido y no me cuadra. Como que nuestra mente no hace el clic de decir, el mensaje es el que me está diciendo, sino es el mensaje que me está comunicando. ¿Tú qué opinas, David? Sí. Es tan interesante ver el comportamiento de las personas, de nosotros mismos, Lilia. Y aquí lo que me hiciste recordar es que algunas personas somos visuales, es decir, que aprendemos al ver o recordamos más lo que vemos. Otras personas somos auditivas, aprendemos más de lo que escuchamos o de lo que decimos. Y otras personas son kinésicas o
que se relacionan más o aprenden más a través de las sensaciones o de las emociones. Y entonces cuando los padres y los hijos se relacionan, imagínate que un padre es visual y el hijo es auditivo. Y entonces el hijo va a poner más atención a lo que le diga que a lo que haga, porque depende también esos dos mundos, cómo se encuentran. Y a veces puede ser que la mamá sea kinésica, quiere decir que se relaciona más con las emociones, con el entorno, con lo que siente, y el hijo sea visual. Entonces, cuando no entendemos esos aspectos de qué canal de comunicación es el que nos rige, primero hay que identificar en la otra persona cuál es el canal que más rige, y después el segundo, y después el tercero. Todos tenemos esta misma escala. Yo, en mi caso, soy visual, auditivo, kinésico. Y creo que tú eres primero kinésica, después eres auditiva y después eres visual. Entonces, estamos un poco al revés tú y yo. Sin embargo, el hecho de saber que queremos conversar nos ayuda a tener también atención en el canal de comunicación del interlocutor. Entonces, a veces, como tú lo comentabas, decimos algo y el cuerpo dice lo contrario. Ejemplo muy típico que todos hemos reaccionado en algún momento, que te dicen, ¿estás bien? Claro, tú no. Y entonces, uno lo que escuchó es el claro. El visual se va a dar cuenta que hizo esto. El kinésico puede sentir por el rechazo corporal, pero el mensaje fue distinto. Y el auditivo escuchó el tono de la voz, que tú no. Sin embargo, es el mismo mensaje, solo que se está descifrando de diferente manera. El problema comienza cuando, por ejemplo, dos personas creen que se están comunicando de la misma manera, y sobre todo con nuestra pareja, no sé si te ha pasado, o sea, lo que muchas veces es para lo que yo puedo decir, yo vi esto, y si mi pareja es kinésica y yo soy visual, entonces tenemos que modular un poquito la comunicación, porque típico, uno de los dos habla más, el otro habla menos. Y cuando te dice el que habla más, dime lo que pasa, dime lo que sientes. Y tú le dices por dentro, te lo he dicho todo el tiempo con mi reacción. Y Así es es, ahí en donde uno quiere que hable, el otro quiere que comprenda. es correcto. ¿Y Entonces, qué pues, pasa? Fíjate, David, ¿qué pasa cuando, bueno, nosotros trabajamos mucho con esa parte, ¿no? Que haya conexión entre lo que pensamos, lo que sentimos para poderlo expresar. Si no hay esta conexión, pues definitivamente no podemos expresar lo que realmente sentimos o lo que estamos viviendo, etcétera. No nos podemos comunicar adecuadamente. Ni puede haber congruencia en nuestras decisiones o en otras cosas, bueno, otros temas que no me voy a meter, pero es, es muy impactante cuando veo, cuando no está conectado el pensamiento con el sentir, realmente no puedes comunicar las cosas adecuadamente. uh-huh. Creo que ahí hay, empieza a ser como un cortocircuito y yo, bueno, creo fielmente en que debes de tener bien claro lo que piensas con lo que sientes para poderlo expresar de una manera adecuada y que el mensaje llegue tal cual y no llegue de manera inadecuada. Si estamos comunicando algo que no sentimos, creo que no llega el mensaje como tal. O si no creemos realmente lo que estamos diciendo o sintiendo, tampoco va a llegar el mensaje con la otra persona. Sí, suele pasar así. Y lo que a veces se nos olvida es que no tenemos que nosotros tal vez preguntarnos, ¿lo que estoy pensando es correcto? ¿Lo que estoy sintiendo es correcto? Eso pasa en automático. Lo que a veces no hacemos es la calibración o por así decir el filtro de la otra persona. Si yo se lo digo de esta manera, ¿tendrá el mensaje que yo quiero darle? Porque es esa falta de comunicación que vivimos casi todos los días hasta que no te das cuenta que no estás escuchando, no estás viendo lo que la otra persona te está diciendo, a veces sin palabras. A mí lo que me pasó mucho con mi pareja,
yo tuve que también aprender muchos detalles, que aunque yo soy comunicólogo, soy asesor de imagen, trabajo con el lenguaje corporal, el hablar en público, mi pareja lo que me hizo darme cuenta es, tú no escuchas. Y yo le decía, ¿cómo? Claro que escucho, pues si yo soy el que da los consejos muchas veces. Me dijo, sí, pero como no soy tu cliente, no me estás escuchando. Y entonces ahí tuve que poner mucho énfasis en que mi relación personal con ella debía, si yo quería crecer con mi relación, debía poner un esfuerzo mayor. Y yo decía, tiene razón, la interrumpo mucho. Y entonces hasta que yo me di cuenta de eso, que yo interrumpía demasiado, ella me dijo, ya ves, ya te estás dando cuenta y antes no te pasaba eso. Tú creías que nos estábamos entendiendo de la misma manera. Entonces, si uno interrumpe demasiado, si no está escuchando, a veces uno piensa que se calle porque quiero decir algo y prácticamente estamos esperando el turno. De ahora quiero decir esto yo. Y uno de las frases tal vez más importantes que hay que recordar, la dijo Peter Drucker, que es uno de los gurús del marketing. Imagínate, alguien en marketing nos regala una de las frases y enseñanzas más importantes del lenguaje no verbal. Lo que dijo él es, en una reunión es más importante escuchar lo que no se está diciendo. Imagínate, lo que no se está diciendo es más importante que lo que se dice. Claro, sí, definitivamente creo en eso y bueno, te puedo compartir que en mi trabajo, bueno, en terapia, siendo psicóloga, lo que sí he podido percibir es que he crecido más cuando empiezo a contactar con el sentir de la otra persona, a pesar de que sea en línea a veces la terapia, el permitirte conectar o sentir, dejarte sentir a los demás y sentir tú, bueno, cuando empiezas a conectar tú con tus emociones y con tus sentimientos, te puedes permitir y dar el chance de poderte conectar con la emoción de la otra persona. Y entonces la puedes percibir y puedes identificar exactamente qué es lo que te pasa o qué es lo que siente. Y bueno, yo no, bueno, yo pregunto siempre, ¿no? De, a ver, estoy percibiendo esto, siento que puede ser esta emoción, ¿me equivoco o no me equivoco? La mayoría de las veces no me equivoco, creo que es bueno, porque puedo captar la emoción de mi paciente y puedo captar la emoción de la otra persona. Y creo que esas experiencias no nos las permitimos a veces experimentar como seres humanos. Sí. David, cómo podemos identificar, por ejemplo, las emociones primarias con comunicación no verbal? Pues primero en nosotros mismos. Las emociones primarias, espero que no me falle la memoria, son 7. Alegría, enojo, miedo, asombro, el otro es asco, disgusto, y la séptima no sé si hay otra, pero esa séptima, digo, ahorita no la tengo exactamente, pero son 7. Pero las que más podemos identificar son las principales o las primarias que te comenté. Cuando estamos contentos es más fácil identificarlo, pero creemos que la felicidad siempre tiene sonido, con una risa, y realmente no. A veces tan solo una mueca puede ayudarnos a nosotros a experimentarla o a comunicarla. Y cuando yo fui conociendo más el tema del lenguaje corporal, o sea, yo soy muy curioso, por naturaleza soy muy curioso, pero aprendo más leyendo. Fíjate qué interesante, yo aprendo más leyendo que cuando me dan un curso, pero si tengo un curso donde me dan bibliografía y yo puedo profundizar más, entonces lo voy conectando. Cuando yo fui leyendo más el lenguaje corporal y me di cuenta que era un mundo que yo no conocía y que me atrapó por esos detalles tan naturales, tan transparentes, resulta que en todo en tema del lenguaje del cuerpo, yo fui aprendiendo a reconocer mi propio lenguaje corporal. Y yo me daba cuenta que la gente quería lo contrario. Cuando yo daba ya los cursos del lenguaje corporal, lo que querían saber es, dime quién me miente, dime quién está diciendo mentiras, cómo puedo detectarlas.
Y lo que me quedaba yo pensando es, ¿y por qué no le interesa saber qué está comunicando? Solamente quiere saber quién está siendo honesto y quién no. Pero es esa parte de la curiosidad humana la que nos despierta también el interés por este tema. Cuando yo descubrí cómo sonreía, o sea, cómo reaccionaba yo cuando no estaba siendo observado, ante el miedo, ante el asombro, ante el tal vez igual ansiedad o lo que rechazaba yo, era como conectar con el cuerpo como no lo había yo hecho antes. Y entonces ahí empezó uno de mis crecimientos más importantes, porque al ser asesor de comunicación y de imagen, es primordial para mí poder entender a la persona que tengo enfrente, porque no le enseño la misma manera o el mismo consejo a todos. Necesito adaptarme a los canales de comunicación o al modo en cual aprende cada persona. Y entonces cuando yo me di cuenta de que si yo me ponía demasiado observador al momento de escuchar con este gesto, obviamente la persona que me estaba viendo se sentía observada y era típico así como de, ok, o sea que tienes esto y esto, muy bien. Entonces yo no me daba cuenta de esas señales porque yo estaba en mi mundo como consultor, pero hasta que fui adentrándome a observarme a mí mismo, no es que yo haya dejado de expresarme, simplemente cuidé de saber en qué momento podía yo provocar una barrera con la persona que yo quería apoyar, porque se sentía observada, analizada, y también fueron comentarios que me fueron ayudando de otras personas, porque a veces uno dice, yo no hago eso, yo no soy así, pero cuando alguien te lo hace ver y es alguien que ni siquiera es tu cliente, tal vez puede ser tu pareja, tu mejor amigo, algún colega. Y entonces, fíjate, yo cuando iba, hace muchos años, cuando llegaban a invitarme a los programas de televisión y que querían saber acerca del tema de imagen o del lenguaje corporal, mi hermana me dijo, cuida mucho un tic, haces mucho esto. Yo le dije, no, que para nada, yo no hago eso. Me dijo, bueno, ¿por qué no ves la transmisión y ahí te das cuenta? Conté cuántas veces había yo hecho este gesto y no te miento, fueron más de 10. Y yo dije, nunca me había dado cuenta de ese gesto. Pero antes de yo corregirlo o de yo decir, me voy a quedar inmóvil, me pregunté, ¿por qué lo hago? Es porque estaba nervioso. Pero son señales del cuerpo que no te das cuenta hasta que tú te observas, hasta que tú te videograbas. Entonces, pues tú también que has vivido la experiencia de aprender a hablar en público, observarte a ti misma, cómo te comunicas. Entonces, hasta que no ves en ti un lenguaje corporal auténtico, no puedes crecer porque te estás viendo como observador, ya no te pones únicamente a sentir, sino observas lo que haces y te preguntas por qué lo haces, después te corriges. Yo creo que así se Interesante. puede uno empezar a conocer. Mucha gente dice, yo me conozco. Realmente si se responde, yo me conozco, somos o muy egocéntricos o tal vez no hemos sido conscientes de, ¿sabes realmente cómo expresas tu enojo fuera del tono de la voz? ¿Sabes cómo expresas tu disgusto cuando no quieres que se muestre? Entonces, yo sé que tú has visto muchos de esos aspectos. Tienes que estar atenta a las reacciones de tu paciente. Y en muchas ocasiones están contando algo que no les agrada, pero no es por la cara, es por el tono de la voz, o es porque cruzaron los pies, o es porque se hicieron hacia atrás y no están siendo conscientes de ese gesto. Así es. Y algo interesante que dijiste es, muchos en bueno, que están envueltos en este medio, yo creo que a veces se enfocan tanto en corregir nada más para ser perfectos, pero no se hacen la pregunta tan importante que tú hiciste, que es, bueno, pero ¿por qué lo hago? Mejor voy a ver por qué o cuál es la razón por la que estoy haciendo este gesto, para entonces realmente modificarla desde donde debe de ser, ¿no? No desde solamente un cambio físico, sino desde una emoción interna. Sí, es lo que todos deberíamos por lo menos empezar a trabajar. Y somos más pendientes de lo que hacemos en público que de lo que hacemos o actuamos en nuestra vida personal. Porque pensamos, como nadie me ve,
pues entonces no importa. Y realmente es cuando estás solo o sola, el lenguaje corporal es más auténtico porque no estás cuidando quién te dice algo, quién te observa. Entonces ahí son aspectos tan interesantes como por ejemplo cuando alguien tiene ansiedad, estando solo, puedes darte cuenta que empiezas a mover el pie sin necesidad de tener ese movimiento. Y no es porque algo externo te está generando ese punto. Se dice, fíjate que en el libro que yo leí, fíjate que aquí tengo varios libros, así que como te comenté, yo leo mucho, me encanta leer y tengo muchos, pero el detalle es que en este libro, que se llama El lenguaje de la seducción, es de un autor francés, Philippe Touchet, y el lenguaje de la seducción lo que comenta ahí es que seducir no significa solo algo sexual, sino significa gustar al interlocutor. Puede ser hombre, hombre, y no tiene nada que ver con el aspecto sexual, sino es agradar, gustar. Y entonces, en ese libro lo que habla el autor es, para poder gustar a otras personas, primero debes gustarte a ti mismo. Y ahí muchos diríamos, ups, necesito regresar al punto anterior, porque si yo no me gusto a mí mismo, ¿cómo le puedo gustar a otras personas? No se trata de que te vuelvas narcisista, se trata de que tú veas, pues, por qué te da gusto ser tú mismo, en qué puedes crecer, en qué puedes mejorar. Y ahí comienza un lenguaje interno, el lenguaje de qué sientes tú al ser tú. Y a lo mejor dices, ah, qué profundo y qué loco. Pero cuando alguien empieza a valorarse a sí mismo por lo que es y acepta que le falta crecer, puedes querer más seguridad, tener unas nuevas habilidades, aumentar tu confianza, pero realmente es tu esencia puede mejorar. Lo que a veces queremos es cambiar por completo sin haber aceptado nuestro valor y por qué somos como somos. O sea, créeme que el que logra ser alguien tal vez extrovertido, quién sabe, y tú tal vez por ser psicóloga puedes explicarlo mejor, pero a lo mejor cuando era niño no tenía la experiencia de ser escuchado y necesitaba hablar más para poder tener atención. No lo sé, pero alguien que puede ser retraído o tímido, en muchas ocasiones es por lo que vivió hace años, no siempre cuando fuiste niño, pero esa falta de confianza también te hace quedarte callado. Es como pensar y sentir, ¿para qué lo digo si tal vez me estoy equivocando o no tengo la razón, o que me regañen, o que me digan, ya cállate, tú nunca sabes algo correcto? O sea, esos detalles tan fuertes, cuando no los ponemos en perspectiva de desde dónde vengo, por qué soy el resultado de mi pasado de esa manera y a dónde quiero crecer, es ahí en donde el lenguaje corporal para mí se convirtió en una llave maestra para mi crecimiento personal, porque yo quería ayudar a otras personas, pero no puedes ayudar a los demás si tú no has crecido o sanado lo que tenías como tarea. Así es. Sí, bueno, en general sí somos lo que fuimos de niños. Y bueno, se debe a las percepciones que vamos creando de niños, porque bueno, cada niño tiene una percepción diferente. Y los eventos, obvio, los interpretamos de maneras distintas, pero esas interpretaciones que hacemos se van quedando y se van haciendo como nuestros esquemas, los esquemas básicos que tenemos y que luego a lo largo de la vida se siguen repitiendo constantemente a lo largo de toda nuestra vida cuando no los analizamos, no los vemos, no los trabajamos. Muy Okay. interesante esa parte. Oye, David, una pregunta. Tengo una pregunta, a ver si me puedes quitar la duda. ¿Hay ciertos rasgos específicos para algunas emociones o cada emoción es diferente en cada ser humano? Ok, te voy a decir de lo que yo he estudiado, porque los expertos en esto han hecho mucho más investigación. Y entonces, el autor, déjame solamente verificar cuál es el nombre, porque no me quiero equivocar. Aquí tengo mis libros, déjame solamente ver. Ok, Paul Ekman, porque yo no quería equivocarme con el título. Paul Ekman es el gurú del lenguaje corporal desde hace muchos años, sigue vivo. Él lo que descubrió es que las 7 emociones universales en el ser humano
son las mismas en África, en un niño, en un abuelo de este lado, latinoamericano, en Alaska, en Argentina, tengas 30, 40 años, 15 años, son las mismas. Entonces, él lo que hizo fue identificar cuántos músculos de la cara, o sea, fue un trabajo de verdad así como de loco, solamente alguien como él tan obsesivo pudo haber encontrado todos esos detalles. Y tú conoces de todos estos aspectos, de cómo incluso, pues, cuántos músculos se mueven en la cara. Yo eso no lo sé, no lo domino, pero conozco que existen las emociones universales. Y si te dijera yo que lo domino, que lo conozco, te mentiría, porque realmente es una certificación que él da, que es casi casi vivir por 10 años con ese tema para practicarlo. Yo lo que te puedo decir de mi experiencia es que, así como Paul Ekman dice, se necesitan al menos 2 indicadores para comprobar una emoción. 2 indicadores. Uno de ellos es la cara y otro lo vas a encontrar en el cuerpo porque siempre se refuerza. A veces alguien puede estar cruzado de brazos y estar sonriendo. Es incongruente que yo me sienta tranquilo al estar sonriendo y tener los brazos cruzados. Me siento incómodo. Pero entonces, aunque la sonrisa está, la parte del cuerpo que está en incongruencia es mis brazos. Y en muchas ocasiones alguien puede estar sonriendo y haber cruzado los tobillos, justo cuando te está diciendo, hagámoslo. Y en ese momento tú dices, ambivalencia, me está diciendo, hagámoslo. Estoy viendo una cara de felicidad, pero en ese momento cruza los tobillos, negación. Entonces, no es exactamente en la cara en donde vas a ver las emociones. ¿Tú sabías que la parte del cuerpo más honesta son los pies? No. ¿No? Yo me quedé sorprendidísimo. Joe Navarro, que es otro de los autores pioneros en Estados Unidos del lenguaje corporal, él trabajó durante muchos años con el FBI. Entonces, imagínate, él conocía el lenguaje corporal de todas las personas cuando están en tensión, ansiedad, y también fue estudiando cada vez más. Y en una de sus conferencias y de sus libros, él dice, ¿por qué los pies son la parte del cuerpo más honesta que existe? Porque hemos aprendido a mentir con la cara y con las manos, pero no con los pies. Y cuando tú observas a un niño, puede estar pataleando y eso es más importante que lo que está diciendo. Cuando tú regañas a un niño, lo tomas y entonces empieza, digamos, chilla, llora y entonces está diciendo, no. En los pies está haciendo este pequeño movimiento. Quiere correr, pero ya lo tiene sujeto. Entonces, es una de las señales más importantes en vez de lo que te está diciendo, pero vamos creciendo y aprendemos que como veo a los demás, como reacciono en la cara y lo que hagan mis manos, va a ser más importante y puedo ocultar mis emociones poco a poco si me conviene. Pero los pies no van a mentir porque nuestro cuerpo no está conectado de manera social con los pies. Y entonces es bien interesante cuando yo he dado los cursos, antes que cuando se podía trabajar así con grupos grandes, ahorita que no se puede es difícil, pero cuando yo ponía a trabajar a los directivos de empresas a que observaran los pies en las conversaciones, sobre todo en conversaciones ajenas, yo lo que les hacía ver era esto, vamos a observar una conversación que está pasando en este momento, no podemos escuchar qué están diciendo, pero vamos a ver su lenguaje corporal. Y dependiendo lo que se estaba hablando, los pies empezaban a comportarse de manera diferente. Cuando el pie de uno de los interlocutores estaba así, como haciendo este pequeño movimiento con nuestros talones, lo que estaba expresando es ya me quiero ir, ya no soporto estar aquí. Y eso es algo que no se puede decir. Cuando alguien está con el pie así, ya se desesperó, está ansioso, necesita o pasar al siguiente tema, o simplemente es, no me gusta. Pero esos aspectos se observan cuando eres abierto a observar otras partes del cuerpo que no son ni la cara ni las manos. Entonces, cuando yo descubrí eso, Lilia, pues imagínate, mi mente explotó así.
porque con lo que leía, lo que observaba, lo que comprobaba, lo que yo vivía en mí y después lo llevaba a las consultorías, me dio la pauta para poder encontrar una manera de ayudar a que la gente también se diera cuenta de sus emociones, no de saber quién le estaba mintiendo, sino qué estás expresando y por qué lo haces. Ser conscientes de... ¿Sí? Que es algo nada fácil. No, porque más bien se quiere trabajar hacia afuera, pero no nunca hacia adentro. No es más fácil ver que, que verte o Ujú. sentirte. Yo creo que eso es más complicado para en general. Yo también coincido con eso porque a veces trabajar con uno mismo implica abrir puertas que no quieres. Es, David, y otra dime. pregunta. Bueno, se tienen que cumplir dos para que la emoción, bueno, haga congruencia, ¿no? Corporalmente, con la cara, con el cuerpo. Aunque la gente no conozca de toda esta información, investigaciones, datos, microexpresiones, comportamientos, rasgos faciales específicos de las emociones o del cuerpo, una persona que no tiene este conocimiento, de todas formas puede identificar esas emociones. Sí, obviamente no lo va a identificar con tanta profundidad. Un bebé va a reaccionar a tu lenguaje corporal, aunque no te está diciendo con las palabras. De hecho, pues con los niños es más importante, como tú estabas comentando, lo que ven o lo que sienten que lo que les dices. Pero, por ejemplo, también, imagínate que estás dando una terapia y seguramente ya te ha pasado y tal vez van en una pareja y quien está hablando tiene un lenguaje corporal muy distinto al que no está diciendo nada. Pero el que está callado o la que está callada está diciendo más con el cuerpo que el que está hablando. Y cuando tú dices, ah, caray, aquí hay algo bien interesante, entonces a veces esos aspectos que no se están diciendo, como te lo comentaba, pueden ser como más importantes. Entonces, de esto que estamos trabajando o que estamos comentando, de es difícil poder echarse un clavado interno para nosotros observarnos. Las emociones, como bien te lo comenté, se necesitan de dos señales del cuerpo para comprobar que es auténtica. No es que es verdad o que es mentira, sino que es auténtica. Se dice, por ejemplo, que cuando alguien se enoja, el gesto de enojo, ya sea con la mano o con el movimiento del cuerpo, va microsegundos antes de la reacción corporal, es decir, de lo que es general. Por ejemplo, cuando alguien está diciendo, ¿por qué no vamos todos juntos para crecer? ¿No? Y entonces, como lo está pensando tanto, diría, ¿por qué no vamos todos juntos para crecer? Fue después. Es falso, porque entonces está pensando primero lo que quiere decir y después lo siente. Primero es la emoción y después es la palabra. Y eso es algo que se aprende con la práctica. Cuando alguien te dice algo y aunque tú me dices, pero los que no conocen, ¿cómo pueden saberlo? Si sienten. Cuando alguien te está diciendo, oye, ¿sí vienes a la fiesta o no? Claro, sí. Pero se tardó tanto tiempo en responder que dices, ese silencio da miedo. ¿Qué fue lo que pensó que no te dijo, pero que es más importante que lo que te dijo? Entonces, aunque no sepas con profundidad de qué se trata, lo sentiste, o lo viste, o lo escuchaste. Depende si eres bueno, visual, kinésico, auditivo. Entonces, puedes no tener la profundidad y sobre todo las mujeres nos llevan una gran ventaja a los hombres. Ustedes están casi certificadas en lenguaje corporal por nacimiento. Y los hombres vamos aprendiendo, si queremos, este detalle. Por eso es que ustedes se desarrollan más rápidamente y ustedes se comunican más entre mujeres. Entre hombres somos más directos, de pocas palabras, actúa y listo. Y entre mujeres es, ¿quieres hacerlo? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Cómo te apoyamos? ¿Qué es lo que necesitas? Bien, vamos bien. Son más de hacer equipo y en nuestro caso es, hazlo
Si no lo haces, pues entonces, ¿para qué seguimos? Entonces ustedes como mujeres, al tener la capacidad de dar vida y al conectarse de inmediato con el bebé, o sea, su sentido del oído se vuelve, yo creo que 5 o 6 veces mucho más, como más sensible, su conexión con ese nuevo ser humano es inmensamente más fuerte. Entonces ustedes ya pueden identificar por una llamada telefónica así cuando algo no anda bien. Y solo por el tono de la voz, aun cuando no estén hablando de ese tema. Los hombres lo que pensamos es, parece que tiene una bola mágica y no sabemos por qué detectó, pero yo no se lo quería decir, pero cuando me dijo, ¿qué tienes? Ya sabía que no podría decir, pues sí, me pasa algo, pero luego te lo cuento. O sea, son detalles que ustedes tienen la habilidad por genética tal vez, ese sexto sentido, esa intuición femenina está más desarrollada en ustedes. Sin embargo, es algo bien curioso. Los hombres cuando empezamos a clavarnos con un tema, profundizamos y profundizamos y profundizamos y vamos con obsesión tal vez a dominarlo. Entonces, no quiero decir que no haya mujeres especializadas en lenguaje corporal. Amy Cody, me imagino que tú sabes quién es. Amy Cody es una de las expertas mundialmente reconocidas en lenguaje corporal y ella lo que cuenta en una de sus conferencias de TED Talk, habla que el cuerpo, a través del lenguaje corporal, puede modificar de manera emocional tu seguridad personal. O sea, no se trata de qué es lo que pienso para que mi cuerpo lo haga, sino que el cuerpo afecta a la mente también. Y en esa conferencia que dura alrededor de 20 o 30 minutos, ella demuestra cómo cuando alguien en una postura corporal puede generar mayor, digamos, energía, endorfinas, le genera a la mente como más confianza, seguridad, atreverse. Ella dice, ponte en un baño donde no te vea nadie, en una postura como de superhéroe durante 30 segundos y te pones erguido como si fueras superhéroe. 30 segundos con esta postura y automáticamente tu cuerpo empieza a sentirse distinto. Y quien no lo crea, le invito a que lo haga frente al espejo, 30 segundos con esta postura, y automáticamente tu cuerpo empieza a mandar señales al cerebro de mayor seguridad, mayor confianza, atreverte más, sentirte grande, y es lo que ella demostró en esa conferencia, de cómo el cuerpo puede mandarle señales a la mente y no solamente el cerebro al cuerpo. Sí, así es. Sí, hay muchos ejercicios en los que es conectar con la fisionomía, bueno, con tu cuerpo, conectar la emoción con tu cuerpo para que tú vayas identificando cómo se sienten, ¿no? Cuando estás contento, cuando estás alegre, cuando fue la experiencia más especial de tu vida, inmediatamente tu cuerpo cambia, pero tú no te das cuenta. Cuando haces un ejercicio en el que te das cuenta de cómo tu espalda se endereza, cómo tus hombros se hacen para atrás, a lo mejor tu cuello se levanta un poco, el mentón, todo empieza a hablar y obvio te hace empezar a sentir esa emoción que tenías en ese momento. Y la puedes empezar a conectar en distintos momentos cuando te haces consciente de cambiar tu corporalidad a la emoción que quieres tener o a la emoción que quieres transmitir. Porque ya está conectado contigo, pero volvemos a lo mismo, como no estamos conectados con cómo es mi cuerpo con ciertas emociones, habla más el cuerpo en ese momento, ¿no? Que realmente lo que queríamos expresar. Bueno, cuando es, bueno, cuando estamos hablando de hablar en público o esos temas, ¿no? Yo creo que en la vida real, pues yo creo que es más bien dejarte sentir. A veces muchas personas tienen miedo a las emociones y tienen miedo a sentir la emoción. Y yo lo que hablo mucho es, déjate sentir la emoción, déjate, bueno, ten la experiencia de la emoción, déjate vivirla, date el chance de sentirla, no pasa nada. Las emociones tienen una curva de campana, así que vas a sentirla al máximo
10 minutos, pero después va a disminuir, o sea, no se va a quedar eternamente. No le tengas miedo a las emociones, siéntelas, no pasa nada, no te vas a quedar ahí estancada, eso no sucede. Es una curva de campana, entonces como llega, se va. Puede volverse a repetir, puede volver a venir en el día, sí, por supuesto, porque pues van y vienen, es lo normal, pero no te vas a quedar estancado ahí sin poder salir de la emoción. Yo creo que hay mucho miedo a veces por ejemplo, a llorar, al dejarte sentir el dolor, a dejarte sentir el sufrimiento. A veces hay mucho miedo a ese tipo de emociones, al miedo también, a la angustia, a la ansiedad. Es un pavor y solamente estás luchando contra la emoción constantemente y eso aumenta la emoción que estás sintiendo y aumenta la sintomatología. Pero cuando te das el chance de sentirla y aceptarla, es como una curva de campana, va y viene, no se queda, no hay más, porque no estás luchando con ella o contra ella, ¿no? Sí, y esos vaivenes se tienen que reaprender. Es más importante desaprender que aprender cosas nuevas, porque ahí está la clave de muchos crecimientos humanos. Estamos ya tan hechos a la edad de 15 años, no se diga a los 30, 40, etcétera, y lo que creemos es, ¿qué necesito aprender más? Y a veces la clave es, ¿qué necesito desaprender? Porque se me quedó aquí como mi disco duro formateado. Y es ahí en donde vienen los crecimientos más sorprendentes. Gente que antes era muy tímida y después se convierte en alguien extrovertido, seguro de sí mismo, motivador. O lo contrario, alguien que era muy extrovertido de niño y después se vuelve tímido por algún acontecimiento en su vida pasada. Bueno, me refiero a tal vez el año pasado, algo pasó y cerró esa brecha. Entonces, desaprender puede ser una de las experiencias más importantes para cualquier persona. Y, por ejemplo, si nos seguimos tropezando con la misma piedra, entonces quiere decir que no hemos resuelto ese reto. Si Así en es. si en cada reunión a la que vamos, por ejemplo, siempre nos quedamos relegados, no hacemos nuevos amigos y nos llegan a percibir como, eres muy serio, eres muy callado, ¿por qué no hablas? Si se repite constantemente, integrarte, desaprenderlo es más importante a que les hagas ver así soy y si no te gusta, pues ¿para qué me invitas? O sea, eso fue agresión al momento de sentirnos atacados por cómo somos. Pero si uno quería ser integrado, uno quería comunicarse, el trabajo está en nosotros mismos, no en que los demás cambien porque nosotros estamos bien, aunque queríamos crecer. Así es. Y David, ahí va la pregunta de los 64,000 pesos. Uh -huh. Podemos esconder nuestras emociones. Sí, hasta cierto rango, porque puedes esconder las emociones en público, pero no las puedes esconder en tu intimidad. Y cuando las sabes esconder ante el público, puede que nunca se dé cuenta la gente. Sin embargo, no te puedes mentir a ti mismo. O sea, tu mente sabe que la fingiste, tu mente sabe que no quisiste comunicarlo. Entonces, aunque se puede en el exterior, en el interior no. Y cuando sabemos que la cara es uno de los principales comunicadores del lenguaje corporal, pues por supuesto que aprendemos a controlarnos. Sin embargo, pues son detalles tan importantes. Cuando una persona nos agrada, y no siempre tiene que ser con el aspecto sexual, porque a veces uno puede creer que solo se da de esa manera. Cuando alguien te agrada, la pupila se dilata, aun cuando haya luz. Nuestra pupila se hace más grande cuando hay menos luz, porque quiere captar más luz, se hace más grande. Cuando hay mucho sol, se hace pequeña, porque es como una cámara fotográfica, se cierra. Pero cuando estás en un sitio techado, por ejemplo, y la pupila se dilata, puede ser que te estás sintiendo
atraído por la personalidad, o porque también puede ser que si es una relación personal y se gustan, la pupila se dilata y es algo inconsciente. Por eso es que es uno de los signos vitales más rápidos. Cuando alguien pues pierde el conocimiento, lo primero es checar si la Claro. pupila reacciona ante la luz. Si se hace chiquita, entonces está vivo. Entonces, fíjate qué interesante cómo esos aspectos que queremos ocultar no se puede. Alguien que sea muy tímido y que se sonroje ante algún error no puede evitar ponerse rojo. Entonces, imagínate, aunque tú quieras ocultarlo, no vas a poder ocultar todo. Así es. Y David, bueno, no sé si has escuchado de las microexpresiones. Y aquí, Lo he bueno, leído. lo que mencionan es que las microexpresiones que se dan como en microsegundos siempre aparecen antes de lo que queremos demostrar. Por ejemplo, si decimos, voy a decir que estoy contenta, sí, estoy feliz, pero la microexpresión antes llegó y expresa la emoción verdadera que traes y ya después viene la emoción que tú estás queriendo expresarle al otro. Pero en esos microsegundos ya diste tu primer mensaje de emoción que realmente es la que traes dentro de ti. Sí, solo que pasa tan rápido que no podemos verlo. Necesitaríamos tener cuadro por cuadro de la videograbación. Y la gente cree que cuando lo pudimos observar fue una microexpresión. No, fue una expresión tal cual, Tal porque si cual. dura más de un segundo, ya es normal, ya no es una microexpresión. Entonces, eso es ahí donde se vuelve tan complejo al mismo tiempo el estudio del lenguaje corporal con esa manera de identificarlo así científicamente. Porque obviamente tú no vas a estar de a ver si mi suegra me hace una microexpresión. Voy a ver si me dice la verdad. Necesitarás grabarla para poder identificar cuadro por cuadro si realmente te dijo feliz cumpleaños con esa intención. Pero obviamente es como, ¿y qué necesidad tienes de verificarlo con la suegra, ¿no? O con el suegro. Más bien Claro, sería, es porque lo necesitas tú. Entonces, es así. aquí se abre una puerta bien interesante porque las microexpresiones Philippe Touchet, el autor francés, habla de los micropicores que están relacionados. Y entonces este autor, que me parece genial, dice, un micropicor es cuando sin una causa aparente te da comezón en una parte del cuerpo. Y prácticamente todos hemos sentido en algún momento un pequeño picor que dices, pues no sé por qué, pero me está dando cierta comezón aquí o me da la comezón acá. Y es cuando creemos que todas las personas mienten cuando se tocan la nariz. Y no es cierto. Todo depende de qué se estaba diciendo y qué fue lo que sintió la persona. Por eso es que estar atentos a lo que se dice y lo que se ve que hace la persona es más importante que el gesto solitario. Se dice que hay 3 micropicores, de hecho sí son 3, aquí los tengo anotados porque dije, quiero platicarte de eso. Uno es cuando te tocas los ojos o haces este pequeño detalle, o sea, ya sea que hagas esto o que hagas esto, si te da comezón en algún momento de la conversación, puede ser que ese micropicor que no tiene una causa aparente es no me gusta lo que veo. Y entonces imagínate cuando estás en una terapia y tu pareja está entonces diciendo, es que siempre él no escucha, siempre me trata mal, y yo no digo nada, pero hago esto. Estoy diciendo, no me gusta que lo esté diciendo en este momento, no me gusta que me exponga, y es un micropicor, no lo estoy expresando, simplemente es una reacción emocional de mi cuerpo. Otro micropicor que es bien interesante es cuando te tocas la nariz, pero puede ser que hagas este gesto, así, o que hagas únicamente este. Cuando hacemos este gesto, así como muy casual, lo que estamos expresando es no creo en lo que digo o no creo en lo que me estás diciendo. Típico, ¿dónde estabas? Estaba en la biblioteca, pero como lo estoy fingiendo, no se ve real.
Pero cuando lo veas en una persona, es decir, no está creyendo en lo que dice o realmente no está siendo verdad. ¿Y por qué da comezón aquí? Fisiológicamente se ha comprobado que la punta de la nariz es igual de sensible que un nervio. Y entonces cuando haya esa sensación como de no es congruente lo que digo con lo que pienso, nuestra nariz pica. Por eso es que se ha asociado mucho de que quien se toca la nariz miente, pero realmente no siempre es eso. Lo que sucede también es que a veces hacemos este gesto y agachamos nuestra cabeza. Lo hacemos inconsciente, pero cuando se da este gesto así y agachamos nuestra cabeza, además hay un desprecio por la persona o por el comentario. Entonces, cuando yo me quedé observándolo en pocas personas, porque dije, no les puedo decir quiero verlo, voy a estar atento a ver en qué momento me lo hacen. Y resultaba que yo dando los cursos, típico cuando yo hablaba sobre importancia de la imagen, importancia de que te veas diferente, a que tú puedas comunicarte con una manera auténtica, había personas en el público que hacían este gesto. Así, mira. Yo decía, wow, ya sé entonces quién no me está creyendo y además no está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y es a las personas a las que yo les preguntaba. En vez de solo irme con las que estaban atentas, yo lo que quería también era generar a veces cierta polémica de, ¿tú qué opinas? Pero nunca decía, ¿por qué no crees esto? ¿Por qué no creo esto? Claro que creo, porque obviamente si se le expone, rompes con esa identificación emocional. El tercer micropicor es de manera como sutil tocarse el cuello o rascarse un poquito. Eso sucede cuando lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo te exaspera y quisieras gritar, pero no puedes o no te conviene. Entonces, cuando veas que alguien está discutiendo contigo o te está escuchando, pero se toca el cuello, se está conteniendo para no dejar salir lo que quiere decir. Y entonces ahí es donde es más importante identificar qué es lo que se está quedando guardado, pero nunca hay que decirle, ¿qué me quieres decir? A ver, suéltalo. Porque en ese momento rompes totalmente lo que acabas de tú identificar, porque la gente se va a sentir expuesta. Entonces, es una llave de oro el lenguaje corporal, pero al mismo tiempo, y te lo dice el mismo Paul Ekman, vas a descubrir cosas de tus seres queridos que no querías respecto a ti. Así que hay de ti si quieres profundizar más en el lenguaje corporal, porque te va a abrir tantas puertas de saber incluso lo que no querías saber. Entonces, por eso es para mí fascinante todo este tema. Así es. Sí, sí, no, bueno, a ver, nosotros lo que decimos es, ¿para qué quieres tener la información si si sabes, si no sabes qué hacer cuando la tengas? Si sabes qué vas a hacer cuando la tengas, entonces sí búscala. Pero si no vas a saber qué hacer con ella, mejor no la busques. Pues sí, solo que somos tan curiosos y morbosos a veces los seres humanos que queremos saber qué pasa y en muchas ocasiones pues no nos agrada el resultado. Así es. David, y ahora en tu experiencia con toda esta, bueno, con todo este cambio que hemos tenido y hemos estado viviendo, que es, bueno, el uso de cubrebocas y etcétera, ¿tú qué nos puedes decir en tu experiencia que has visto? ¿Hay menos conexión con las emociones? ¿Has visto algún cambio, alguna modificación? Definitivamente el contacto humano social se vio relegado al momento de no poder saludar de mano, no poder dar un beso, sobre todo los latinos que somos tan acostumbrados de siempre tener ese contacto físico. Es raro el tener que, digamos, aunque lo hemos entendido, pero entre hombres ahora es, ¿cómo estás? Como que te saludas así con el codo o con el puño, y por lo menos ya tocar el puño entre hombres es como, hola. Pero con una mujer tú no le dices hola. O sea, no es algo como que se sienta como muy auténtico, más bien es hola, ¿cómo estás? Porque antes era más de cómo te va, saludo.
Entonces se está perdiendo un poco, pero se está también reforzando otros dos canales de comunicación. La vista, porque cuando tenemos nuestro cubrebocas, lo que se ve son los ojos. Si no viéramos los ojos y si también estuviéramos tapando los ojos, prácticamente tapas la cara. Ya no sabrías quién es. A través de los ojos, como se ha dicho, es la ventana del alma, pero es la parte del cuerpo que más identificación en el rostro nos da. Y entonces, al usar nuestro cubrebocas, ahora los ojos son más comunicativos que antes. Están tomando un papel principal. Y el segundo canal de comunicación no verbal está siendo el tono de la voz. El cómo digo las cosas es más importante porque no veo tu boca. Entonces, un hola, aunque no me veas, y yo digo, hola, ¿cómo estás? Se puede observar en mis ojos que estoy sonriendo, aunque no veas que estoy sonriendo. Pero es en el tono de la voz también donde se percibe. Entonces, nos está ayudando en cierto punto a ser más conscientes del contacto visual y del tono de la voz. Y en otra instancia estamos perdiendo ese contacto físico que es tan necesario para muchas culturas. Entonces, ganas y pierdes, pero cuando te puedes adaptar, le sacas partido, le sacas ventaja. Así es. Sí, tienes mucha razón. Bueno, da para otro tema, pero Sí. tenemos que cambiar, sí, porque el saludo en cada país, pues es diferente, ¿no? Pero el saludar a alguien, la forma de saludar, siempre forma parte de un ritual social y hemos tenido que cambiar casi la mayor parte de nuestro lenguaje de ritual como sociedad a nivel mundial, porque todo ahora lo tenemos que adaptar a distintas formas de cómo hacerlo o cómo comunicarlo o cómo hacerlo. Entonces sí está haciendo un cambio bastante, aunque no se percibe, pero desde el saludar a alguien, eso ya implica un cambio en tu ritual de que siempre ha sido con una mano, con un beso, y eso ya te comunica algo, te dice algo. Y ahora ya no lo puedes comunicar de la misma manera, tienes que buscar otras formas, ¿no? Y a lo mejor ella, al que te caía mal, pues ya no, ni pasa nada, ¿no? No le puedes comunicar que te cae mal porque pues ya ni siquiera puedes hacerle por medio del saludo saber que te cae mal, ¿no? Depende, porque puedes hacerlo con el tono de la voz o puedes hacerlo con la indiferencia. También se puede También, comunicar por la falta de ese aprecio, o sea, también la ausencia de algo comunica. exacto. Pero entiendo el punto que a veces pues no es igual. Y ahorita con todo lo que es audiovisual, tú y yo estamos comunicándonos por Zoom, estamos transmitiendo en redes sociales, entonces el lenguaje corporal a través de la videocámara se vuelve más valioso, porque si fuera solo la voz, faltaría el elemento de verte cómo reaccionas, tus facciones, tus movimientos corporales, qué ropa traes, o sea, todo está dándonos información y es más tal vez valorada actualmente porque si no vemos el video, como que incluso sentimos que estamos más lejos. Sí, O sea, aislados. la gente comenzó, gracias a la tecnología que hoy se nos da, a hacer más videollamadas con los familiares a que fuera por teléfono. Aunque podríamos hablar por teléfono, lo que queríamos era vernos. Es como no me quites la sensación de tener una cercanía, aunque sea virtual, pero verte me da mucho más gusto a que solo te escuche. Así es. Y aún así, creo que la comunicación, aunque es en línea y puedes ver a la persona, aún así como que hace falta algo en la comunicación, ¿no? No es igual, no se Sí. siente igual. Y más para alguien como tú que es kinésico, que necesita sentirlo en persona. O sea, para mí a lo mejor puede ser un poco como más no tan difícil, porque digo, yo soy visual y entonces si no te puedo en este momento percibir en persona, yo sé que te estoy viendo, pero para alguien como tú que es más de sensaciones, emociones, no es lo mismo tener a alguien en videocámara dándole una consulta de psicología a que lo tengas enfrente con esa riqueza, los movimientos corporales completos, las reacciones, los silencios, o sea, eso es maravilloso. Pero fíjate que ahorita me hiciste ver y captar algo interesante. A ver. Sí, me cuesta trabajo el no sentir a la persona, no tenerla, ¿no?
pero con mis pacientes no me pasa. Entonces, quiere decir que cuando me pongo en mi plan de terapeuta, logro conectar con las personas a pesar de estar con una cámara. Pero eso no me pasa Oh, con, con mis amigas, con otras personas, eso no pasa, no sucede. Eso es curioso. sí, es curioso porque tal vez tu mente se conecta desde la perspectiva, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para impulsarte. Y con las amigas es, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Entonces ya no estás con el chip de, soy la que te va a tender la mano, simplemente es, hablemos, compartamos. Qué Así curioso es. que te hayas dado cuenta de eso con mi comentario. Sí, está curioso. Y bueno, David, ahora que todo es virtual, ¿algún consejo que puedas dar en general de, pues, de cómo podemos comunicarnos de forma no verbal por medio de cámaras para proyectar lo que queremos proyectar o para dar el mensaje que queremos dar a las personas con las que estamos trabajando? Puedo dar muchos consejos referente a cada objetivo, pero lo que yo recomendaría principalmente es el dejar vernos en una cámara, en una videocámara. Hay que también pensarlo por el otro, no por nosotros mismos, porque muchas personas no están con la confianza de verse, porque dicen, no me gusto, no me gusta verme en la cámara, porque se están fijando más en ellos, pero si lo haces para que la otra persona disfrute de tu charla, hazlo por la otra persona, no lo hagas por ti. Cuando estás pensando en ti y te estás viendo más a ti, ay, creo que hace falta trabajar con mi camisa, mi cuello, mi postura. Estoy más atento a mí que dejo de entonces conversar contigo. Lo primero que yo recomendaría es, deja que te vean en la videocámara porque ya te conocen, sobre todo familiares. Pero cuando estás con clientes, en las grandes empresas, porque pues manejan muchas cantidades de, digamos, información virtual, están siendo más acostumbrados a no prender la cámara porque es más rápido, porque es más ágil, porque es más práctico. Pero al no tener un contacto visual, se pierde más del 50% de la comunicación humana. Entonces, mi consejo sería, ¿estás trabajando? Entonces, prende la cámara cada vez que te sea posible. Si no puedes porque robas el ancho de banda, porque se hace más lento, entonces entendido. Es un aspecto tecnológico y puedes apoyar a que no se haga lenta la conexión si apagas tu cámara. Pero si no es el caso, prende tu cámara porque vas a tener más impacto con el cliente cuando te ve, cuando hay una comunicación facial, a que solo sea por voz. Y eso implica haber también tenido al menos un tiempo previo para saber que te quieres presentar con confianza. Porque muchas veces es, ay, está fallando mi cámara, pero es porque no estabas listo para prenderla. Es como el pretexto que se está volviendo ahora como mucho más común. Es entendible en algunos casos, pero no siempre. Cuando tú tienes el contacto visual con una primera cita con un cliente de manera virtual, estás haciendo un vínculo humano, aunque no sea en persona. Pero cuando recuerdas a la conversación, viene a tu mente en una imagen el recuerdo de su físico de la conversación. Cuando solo fue por voz, te estás imaginando en algunos momentos cómo es la persona, pero no estás viendo su cara. Entonces, esa sería una de las recomendaciones más importantes. Segundo, acostumbrarnos a que este medio de comunicación llegó para quedarse, no vamos a dejarlo atrás, no vamos a nosotros pensar, regresaremos a lo de antes. El mundo cambió y no es ni bueno ni malo comunicarse por videollamada. De hecho, todos los que tienen a sus familiares en otra ciudad, fue a través de la videollamada que pudieron estar en contacto. Y fue a través de las redes sociales que antes fueron criticadas como estamos perdiendo las amistades por redes sociales, porque no estamos conviviendo. Si no hubieran estado las redes sociales, no hubiéramos podido sobrevivir un año y medio de pandemia y lo que sigue. O sea, ¿quién no se conectó en las fiestas de diciembre para por lo menos saludar a sus seres queridos porque estaban lejos o porque no querías reunirte por cuidar esa sana distancia? Entonces,
el hecho de que nos podamos adaptar a estos nuevos medios de comunicación nos abre puertas en vez de que nos cerremos. Y otro consejo sería empieza a aceptarte como eres frente a la cámara, porque aunque a ti no te agrade, solo tú estás viendo lo que a ti no te agrada. En muchas ocasiones las otras personas no están fijándose en lo que tú te estás fijando. Y entonces muchas personas, en los clientes que yo en muchas ocasiones asesoré para su imagen personal, yo me daba cuenta, ¿por qué no sonríes? Sí, sí lo hago. Ok, te voy a dar entonces una oportunidad para que me digas en qué momento estás sonriendo. Y cuando me decían, ya, y entonces no mostraban sus dientes. Y era algo aprendido, porque no les gustaban sus dientes, sonreían sin mostrarlos. Es un condicionamiento. Y entonces ahora que tenemos la comunicación así, nos cuesta trabajo sonreír si no estamos acostumbrados porque no nos veíamos antes como sonreíamos. Entonces, para mí abre un espectro de crecimiento en inteligencia emocional, autoaceptación, autoestima, fluidez, comunicación de negocios o personal. Y pues a mí esto me ha resultado muy interesante porque en mi caso, en mi empresa, hemos podido crecer a través de los servicios online, pero fue a través de esta situación donde o era online o no se podía de otra manera, fue conectar con otros países. Y seguramente aquí en Facebook o en redes sociales donde tú vayas a también compartirlo en YouTube, nos van a ver desde otros países y va a ser a través de la tecnología donde podremos comunicarnos y no podemos estar físicamente en ese momento. Así es. Esas serían mis recomendaciones. Yo no sé si para ti sea también algo extra. ¿Qué recomendación tú también aportarías? Porque yo sé que tienes muchos consejos. Pues mi recomendación es lo que hemos hablado durante todo este tiempo. Para mí es muy importante el que conecten con la emoción, eh, con lo que pensamos, bueno, que se conecte lo que pensamos con lo que sentimos. Creo que sí es importante el transmitir realmente lo que sentimos, porque si no lo sientes, aunque lo que comuniques no va a llegar. Entonces, para mí sí es importante que las personas empiecen a sentir las emociones, a conectarse con ellas y, y de ahí transmitir el mensaje, porque creo que si no sientes algo, aunque lo transmitas, no, la otra persona no lo va a sentir o bien no va a llegar el mensaje como debe de ser. Creo que eso es importante en la comunicación. Ya dejemos el tema de no verbal, en la comunicación de las relaciones, bueno, todas las relaciones que tenemos. Creo que eso siempre ha sido un tema, ¿no? La comunicación, el cómo nos comunicamos. Y a pesar de que es difícil la comunicación y luego le sumas la comunicación no verbal, le sumas todo lo que no dices, le sumas lo que sientes y que no sabes qué sientes, y como no sabes lo que sientes, no lo puedes conectar, y si no lo conectas, no lo puedes transmitir, bueno, pues la comunicación realmente se cierra totalmente, ¿no? A mí me encanta explicarles un ejercicio que es muy padre porque yo te pido que hagas un dibujo y yo también lo hago, y luego yo te enseño mi dibujo y tú me enseñas tu dibujo. Y en ese dibujo, por ejemplo, yo te pido algo específico, pero de todas formas tú lo imaginas de diferente manera. Y yo lo imagino de diferente manera, para mí es diferente. Entonces, cuando comparas las imágenes, te das cuenta de que aunque yo te pedí algo específico, tu imagen es totalmente diferente a la mía. Y entonces eso ocurre en la comunicación, ¿no? Yo puedo decirte algo, pero si en tu codificación o en tu esquema ciertas palabras significan para ti algo o ciertas cosas son específicas para hacerte sentir tal emoción, entonces el mensaje se empieza a descodificar. O sea, no empiezas a codificar realmente lo que yo te quiero decir. A lo mejor yo te estoy diciendo algo que te lastima sin querer por una palabra o por algo absurdo que hice, pero no es porque yo lo haya querido hacer así, sino para mí no tiene ese valor como lo tiene contigo porque no sé tu historia de vida, no sé tus esquemas, no sé cómo tú lo interpretaste de niño o cómo lo viviste, que para ti es importante.
Y entonces ahí es donde empieza a haber como conflictos de comunicación, porque luego dices, pero es que en qué momento yo hice algo para lastimar a la otra persona o para hacerlo sentir mal, si siempre he cuidado esa parte. Ujú. Pero yo creo que a veces la comunicación ahí se empieza a tener muchas complicaciones. Debemos de, yo creo que ser muy, muy específicos y a veces hasta creo que la comunicación asertiva que te le enseñan, yo creo que a veces hasta la comunicación asertiva a veces no puede ser tan asertiva, ¿no? A veces falla. Sí, Entonces, para mí es importante también la comunicación no verbal porque yo creo que es más importante para mí la comunicación no verbal que la verbal, porque ujú. creo que a través de las emociones y de las sensaciones yo he aprendido a que puedo saber cómo se encuentra la otra persona cuando realmente conecto con la emoción, cuando puedo leer la emoción de la otra persona físicamente, su cara, cómo lo siento. Para mí es como cómo siento a la otra persona y entonces si yo lo empiezo a sentir, yo puedo poder acercarme, porque nunca voy a vivir lo que la otra persona, pero me puedo acercar a su experiencia y a lo mejor me puedo acercar a entenderla y entender qué es lo que siente o qué es lo que está experimentando y a partir de ahí poder hacer una similitud o conexión con eso y entenderlo de mejor manera, ¿no? Tienes un superpoder. Porque Sí, lo que acabas de decir es un superpoder, sentir a la otra persona. Es difícil que encontremos a seres humanos que estén tan dispuestos a sentir a la otra persona. Muchas veces lo que decimos es, yo la escuché, yo la vi, pero no, nunca en mi vida había escuchado a alguien decir, yo siento a la persona. Entonces, imagínate, por eso es que te dedicas con tanta pasión a lo que haces, porque entonces experimentas en cada consulta la sensación del paciente y al mismo tiempo te debes mantener neutral para que no tomes partido, pero ya lo estás identificando, o sea, puedes identificar el miedo, la alegría, el rechazo, la frustración, la ansiedad, pero aprender también así como lo has hecho tú, a conocer el mundo a través de las sensaciones, por eso es que te encanta el lenguaje corporal, porque para ti es más enriquecedor un gesto sí, que una carta, ¿no? A lo mejor te pueden dar una carta y que tú dices, está bonita la carta, pero como me la has dado cuando estaba yo molesta, pierde sentido. Y el otro puede decir, pero te estoy diciendo lo que siento, pero fue la manera en que me lo hiciste saber o en el momento en el que yo me sentí así. así es correcto. Y esa parte me llamó mucho la atención de ti y se los quiero compartir. Cuando conocí a David y me dio uno de sus servicios, a mí lo que me impactó es también la manera en cómo me pudo leer y, bueno, pocas personas realmente me leen tan rápido y tan exacto como David lo pudo haber hecho. Pero ¿qué fue lo que yo pude leer? Porque hace tiempo que pasó y yo recuerdo cuando te conocí lo que te dije, pero no exactamente las palabras. ¿Cuáles son las sensaciones que recuerdas cuando yo te pude leer? No recuerdo las sensaciones, pero sí recuerdo, pues que literal me dijiste casi casi la lista de, a ver, ve a terapia para que soluciones A, B, C y D, qué es lo que te hace falta, ¿no? Para crecer. Eso fue lo Ok, que para mí fue impactante porque es raro que alguien te lea tan bien. ok, gracias porque lo reconoces y te cuento, esa capacidad, así como la tuya, no es que decidiste tenerla, más bien la identificaste y la fuiste perfeccionando, trabajando, haciéndola cada vez mejor. Y así como tú sientes a las personas, yo lo que traigo por naturaleza es observo mucho porque soy analítico y después lo llevo a la sensación que me da esa persona, pero no es un prejuicio, sino es siento energía, pero entra siempre primero por lo que veo, después por lo que escucho y el cómo lo dice,
Y después en el tercer nivel yo llego a lo kinésico y es cuando veo si está en congruencia los tres. Y tú lo haces desde otro esquema, pero podemos llegar al mismo nivel Sí, de lectura. sí, Solo primero que empiezo con con lo que siento, después con lo que veo y al último con lo que escucho. Y ya, si alguno de esos tres no está en equilibrio, no me cuadra, es cuando puedo como que identificar hacia en dónde sí, está, en qué posición está parada la persona. sí, pues entonces ese encuentro que digamos como la primera impresión que los dos tuvimos, fíjate que es algo interesantísimo, porque tú me contrataste a mí, sin embargo, yo no estaba ocupándome de qué pensarías tú de mí, yo llegué para ocuparme en ti. Si yo me hubiera preocupado más de cómo me veía, cómo estaba yo, qué estaba diciendo, entonces lo hubiera sentido de inmediato así como de, ay, este cuate viene únicamente a expresarme por qué sabe lo que sabe, pero en cuanto yo llegué a tu espacio, me dijo tantas cosas tu espacio de ti, que al momento de sentirlo, de verte, escucharte, para mí fue como armar un tipo Lego, y cuando tuve ese Lego hecho, lo que te dije es, acabo de verte o de percibirte así y así. Pero no fue como para que te sintieras expuesta, sino yo lo que sentí fue, ella está lista para que le digan en lo que debe trabajar. Pero eso lo sentí, eso no lo vi. Y no siempre el cliente o el paciente está listo para que le digas lo que debe trabajar. Y cuando tú y yo captamos eso, nos quedamos calladitos y a lo que sigue. Sí, es el proceso de cada persona y cada quien tiene su tiempo y su momento. Solo es darles su tiempo y tener la paciencia de acompañarlos durante su proceso, con paciencia. Y tú tienes mucha paciencia. Y eso se percibe en cuanto uno platica contigo. Yo te he visto en acción en una de las dinámicas que tenemos en el grupo VIP para hablar en público y me encantó cómo llevaste a tu compañera estaban exponiendo el tema y lograste calmarla en vivo y yo dije, qué maravilla cómo tomaste el control emocional para calmarla y tomaste el liderazgo de una manera sutil y le diste la tranquilidad que necesitaba y que captaste de inmediato que se requería. O sea, eso es liderazgo emocional, que no siempre lo vemos como valentía, sino es tener como ese radar y darte cuenta de qué se necesita en ese momento con las emociones. Y entonces yo cuando te vi en acción dije, wow. No, Entonces, muchas fíjate, gracias. nos hemos visto en acción los dos de diferente manera, cada quien en una perspectiva, a veces como observadores y en otras como cliente. Pero por eso es que el lenguaje corporal no puede ser idéntico en todos. Y eso es lo que también me imagino que tú te has dado cuenta. Pueden ser diferentes mujeres las que vayan contigo, hombres también, pero su lenguaje corporal es como su ADN, se mueve de una manera única. Aunque el gesto puede significar igual, cruzar los dos tobillos, pero el cómo su postura es única también y cómo cuando se corrige o se fortalece su confianza, es un sello personal. Se Entonces creo que por transforma. eso, exacto, se transforma y creo que por eso tenemos esa química tú y yo en el tema, porque lo vemos desde una perspectiva como si fuera algo grande y que los demás dicen, ah, sí, el lenguaje corporal, sí, sí, está padre, está interesante. Cuando te das cuenta que tal vez no lo conocen tanto, pero no hace falta que se los explique, simplemente con quien tienes la oportunidad lo platicas y con quien no, pues simplemente sigues al punto siguiente. Sí, para mí, bueno, para mí es importante por esa parte, ¿no? Lo que platicábamos al inicio. A veces quieres comunicarte y no llega el mensaje y dices, bueno, ¿dónde está el error? Ah, pues el error viene cuando lo que estás diciendo no lo estás sintiendo y si no lo sientes, pues la otra persona tampoco te va a creer lo que le estás diciendo.
porque no viene desde tu emoción, viene desde solamente tu pensamiento y entonces ya no cuadra y a la otra persona no le cuadra, obvio. Y yo creo mucho, bueno, mi línea tiene mucho también énfasis en la intuición. Y yo creo que es esa parte que tenemos de identificar, bueno, nuestro cerebro lo identifica, aunque nosotros no lo hacemos consciente, pero identifica los mensajes. Entonces, el mensaje llega porque llega. No importa lo que hayas dicho, no importa si cuidaste tu postura, si cuidaste tu cara, si cuidaste tu gesto, yo creo que el mensaje llega como debe de llegar y entonces es cuando la persona se queda con lo que le llega, no con lo que realmente vio o escuchó. Sí, y aquí cada quien tiene unos lentes, por así decirlo, distintos. El que está viendo las emociones, por así decirlo, como tú, capta una parte de ese mensaje o mucho más. El que está con los lentes como yo, que somos más visuales, estamos observando el entorno, quién se movió después de que dijo esto, por qué lo hizo, en qué momento, a qué distancia, qué traía puesto, por qué se lo puso. O sea, esos aspectos es algo interesante. Y el que estaba con los lentes auditivos, aunque pues no se escucha con los ojos, pero es una perspectiva. Entonces, fíjate, cuando alguien es auditivo y recuerda las conversaciones y el poder de las palabras que le has dicho, es sorprendente cuando alguien te dice, no, tú dijiste esto y fue en tal fecha y es cuando estábamos haciendo esto y yo te dije esto después. Para alguien visual como yo, principalmente me cuesta trabajo poder tener esa conversación tan certera desde lo auditivo, aunque sí cuenta para mí. Pero yo sí le puedo decir, el día que te conocí tenías esta ropa, tenías este accesorio, llegamos a este espacio y se pueden asustar los que pueden llegar a conocerme de cómo a veces hasta recuerdo los detalles que no se esperaban. Hay veces en que puedo recordar una placa de un coche si yo quise memorizarla, pero es porque me pareció interesante. Y una vez con uno de mis cuñados, lo que le dije es, tu placa es esta. ¿Cómo la sabes? Pues porque me di cuenta. Y cada vez que llego a la casa de mi suegro, si veo tu placa, sé que es tu coche. En vez de yo fijarme si era del coche con ese modelo, con ese color, veo la placa y digo, ahí está. Pero son detalles que me llaman a mí. A lo mejor tú vas a conectar con otros detalles. Claro. Pero esos aspectos son los que nos hacen identificar qué canal es el más desarrollado en cada uno y no es casualidad. Así es. Sí, identificar también los canales de comunicación de cada persona. Sí, entonces, pues como bien sabes, el tema nos da para Para hablar y mucho. seguir compartiendo muchísimo. Yo con mucho gusto regreso con más de los aspectos, incluso si alguien aquí en los comentarios nos comparte o nos hace alguna pregunta y si presta para otro tema, yo con mucho gusto, Lilia, y seguimos compartiendo, porque yo creo que hay tanta, tal vez, desinformación sobre este punto que le damos importancia cuando hay elecciones políticas, cuando dicen, es que el candidato dijo esto y está haciendo esto otro, es válido verlo desde esa ventana. Sin embargo, la ventana más valiosa para mí es la ventana de tu vida, porque es donde te estás comunicando a diario. Así Entonces, es. todo lo que se puede crecer. Y seguramente podremos compartir pues, más temas. Tú me dices entonces si tienes alguna otra pregunta en la cual yo pueda apoyarte. No, eso sería todo, David. ¿Algo para cerrar que quieras agregar? Pues como consejo, yo les diría, cuando estás dispuesto a observarte en tus emociones a ti mismo, creces con una manera tan impresionante porque empiezas a entenderte más a ti. Cuando tú te entiendes mejor, te comprendes mejor, entenderás que los demás no son como tú, no reaccionan como tú, no piensan como tú y no van a llamar la atención como tú lo haces. Cuando tú identificas eso, tu conexión interpersonal empieza a crecer, se fortalece. Y es cuando las relaciones personales se abren, crecen, sea de pareja, entre padres e hijos, cliente con el coach, etcétera.
Entonces yo les diría, ese es el principal consejo que yo les compartiría y que no siempre le damos oportunidad porque nos da temor o nos da miedo o decimos, ¿qué tal si lo que descubro no me gusta? Así Ese es. será mi último comentario, Lilia. Muchas gracias, David. Pues sí, concuerdo contigo. Yo creo que lo más importante es autoconocerse para poder saber qué trabajar y qué hacer para ser una mejor persona y para crecer tanto en lo laboral, en lo profesional y también en lo personal, que yo creo que los tres deben de ir de la mano. Si no van de la mano, creo que en alguno puedes fallar a veces. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Lilia, por la invitación. He disfrutado muchísimo la plática, tanto que se me fue el tiempo rapidísimo. Se nos fue el tiempo, pero muchas gracias, David. Gracias Sí. por haber compartido el espacio. Gracias por darnos tu tiempo, por explicarnos, por darnos tu conocimiento. Lo valoro mucho. Y pues esperemos que te tengamos por acá con otros temas. Yo encantado, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están viendo y comentarios o preguntas que tengan, tanto Lilia como yo, con gusto hacemos después otra transmisión. Claro que sí. Pues muchas gracias, David. Y bueno, pues nos vemos en la próxima transmisión. Estén pendientes para nuestro próximo tema. Muchas Hasta gracias y que luego. pasen muy buena noche. Hasta luego. Bye.